Pues con este ciclo de ortopedia del consultorio vamos a abordar hoy el tema del síndrome del manguito rotador. Mi nombre es Juan David Urrego Rendón, yo soy residente de ortopedia de la Universidad de Antioquia. Los objetivos que yo me trazo para esta charla es realizar una pequeña introducción con unos aspectos generales del tema, hacer un repaso anatómico de unos conceptos pues grandes pero que son necesarios para entenderlo, cuál es la fisiopatología y un poco de la biomecánica de la patología como tal, pues valga la redundancia, hablar un poco de la clínica de estos pacientes, cómo se hace el diagnóstico mediante imágenes, hablar sobre las modalidades de tratamiento y durante la charla vamos a hablar pues como algo de la evidencia actual. Entonces tenemos que el dolor en el hombro es una de las causas más comunes de consulta tanto en la práctica de la medicina general como del ortopedista. Se dice que hasta del 7 al 34% de la población en algún momento tiene alguna molestia en el hombro y de esas población entre el 44 y el 65% va a salir de esa consulta con un diagnóstico de pinzamiento. Entonces esto no es solamente algo que es común, sino que también puede ser una queja que es crónica y recurrente. Hay estudios en los que se ha medido el dolor de los pacientes hasta en un seguimiento de 3 años y el 54% de los pacientes puede persistir con dolor a pesar del tratamiento. Entonces, como toda patología en ortopedia, pues tiene una clasificación o una subdivisión. Eh, para empezar a entenderlo, entonces vamos a iniciar con una división que es un pinzamiento externo y un pinzamiento externo. El límite anatómico para definir cuál es un pinzamiento externo y cuál es un pinzamiento interno va a ser el manguito rotador. Definido entonces el pinzamiento interno como un pinzamiento que se da en la porción postero superior la glenoides al realizar movimientos de abducción y rotación externa del hombro, ese lo vamos a ver más adelante, y el pinzamiento interno, que es un pinzamiento extraarticular, que es el que todos conocemos como pinzamiento del hombro o pinzamiento subacromial, que está dado pues por varias causas que vamos a ir desarrollando. Entonces este pinzamiento externo puede ser intrínseco, que se puede generar por un pinzamiento primario que este es atribuible a la anatomía, o sea, los acromion pues, tipo 3 de Vigliani, por ejemplo, la clasificación del ligamento coracoacromial y todas las estructuras anatómicas que puedan hacer una compresión de las estructuras que están dentro de ese espacio subacromial. Y un pinzamiento secundario que es ya funcional, que se produce pues que se genera con una anatomía normal, pero que al hacer un movimiento del hombro, generalmente por una debilidad del manguito rotador, que es lo que se ha teorizado, se permite pues que haya un ascenso de la cabeza y esto favorezca un contacto entre la cabeza, la tuberosidad mayor del húmero con la parte inferior del acromio y esto haga un pinzamiento pues como de las estructuras que están dentro de este espacio. Tenemos entonces unas imágenes anatómicas que me parecen importantes, que son pues como una vista muy grande, pero entonces aquí podemos ver el espacio subacromial en el que se encuentran la bursa y el tendón del supraespinoso, y este va a estar dentro del, como dije, el espacio subacromial definido por la parte inferior, la cabeza humeral, y la parte superior, el arco coracoacromial, como vemos en esta imagen de la derecha, está definido como, pues está compuesto por la porción pues ya más lateral o terminal del acromion, el ligamento coracoacromial y la apófisis coracoides. Dentro de todo este arco pues está todo el espacio subacromial que se ve la bursa subacromia subdeltoidea, y este es el lugar pues como de pinzamiento pues de estas estructuras. Seguimos entonces acá con un preparado anatómico, acá se ve pues como muy bonito todo el espacio subacromial con el tendón que va llegando hacia la tuberosidad mayor y la bursa. En este otro preparado se ve el arco coracoacromial con el acromion ligamento coracoacromial la apófisis coracoides con todo su contenido en el espacio subacromial. Tenemos entonces que Vigliani, él definió, pues como en su estudio original, 3 tipos de acromion. Un acromion tipo 1, que es un acromion plano, un acromion tipo 2, que es un acromion curvo, y un acromion tipo 3, que es un acromion ganchoso. Él, dentro de toda su observación, empezó a ver que los pacientes con lesiones del manguito rotador tenían, pues aumentaban obviamente con la edad y con los acromion tipo 3. Sin embargo, no está claro todavía, o eso no se ha podido dilucidar bien,
si el acromion o la forma del acromion es un proceso que sea congénito o es un proceso que es degenerativo pues, con el tiempo, y que los acromions normales pueden convertirse en acromions ganchosos pues, como con el pasar de los años y los cambios degenerativos. Entonces, ya teniendo una anatomía que es normal, tenemos que los movimientos de abducción, de flexión, rotación interna, en general algunos movimientos de la cintura escapular hacen un estrechamiento de este espacio subacromial, que por lo general tiene entre 1 y 1,5 centímetros. Él se va a estrechar por esa migración superior de la cabeza y se genera un pinzamiento que, pues, de las estructuras contenidas, como son el tendón del manguito, del supraespinoso y la bursa circundante. Los movimientos repetitivos y la inflamación de esto es lo que genera el dolor, que es el síntoma pues como cardinal de estos pacientes. Mira, entonces también definió como 3 estadios de la enfermedad. Un estadio 1, que se presenta en pacientes más jóvenes o como en etapas iniciales de la patología, que es de menores de 25 años, en que se ve un edema y hemorragia en ese espacio subacromial y de los tendones. Tipo 2, en el que se ve fibrosis y ya unos cambios que empiezan a ser irreversibles en los tendones, que se va dando entre los 25 y los 40 años. Y el tipo 3, que ya es una ruptura pues, o desgarro del manguito como tal y una fibrosis crónica, y se va viendo pues, ya en pacientes mayores de 40 años. El pinzamiento externo, entonces, como ya definimos esas causas extrínsecas, también puede ser un pinzamiento intrínseco. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a generar principalmente por una degeneración primaria del tendón, sin tener que ver con estructuras anatómicas o movimientos anormales, sino que se ha teorizado que el tendón se empieza a degenerar por varias causas. Una puede ser una zona crítica hipovascular, que como se ve acá en la gráfica, es una porción del tendón ya llegando a la inserción en el húmero, en el que hay anastomosis de vasos, tanto tendinosos como óseos, y genera pues esta zona crítica en la que es más propenso el tendón a sufrir desgarros. Otro es la sobrecarga a la que se somete el tendón con los movimientos y el aumento de la temperatura, que también se ha teorizado, y la fatiga, que sea por movimientos repetitivos, que también generan pues, generan un daño en el tendón. Esto va a producir una degeneración mucoide del tendón por la sobrecarga y hace un engrosamiento, por lo que se cree que ese engrosamiento puede generar también pinzamiento con unas estructuras anatómicas normales, simplemente por ocupar más espacio dentro del espacio subacromial. Cuanto a la epidemiología, pues sabemos que es más común en deportistas y trabajadores que realizan movimientos por encima de la cabeza y movimientos repetitivos, como son los pintores, los nadadores. Y hay unos factores pues, que son extrínsecos, como son las infecciones en el hombro o en el espacio subacromial, el tabaquismo, que es básicamente un factor de riesgo para todo, las cargas pesadas a las que se somete el hombro, y antibióticos como las fluoroquinolonas también se han visto relacionadas con el desarrollo de este dolor en el hombro. Aumenta con la edad, el pico pues sea como en la sexta década de la vida, por lo que se relaciona pues como con los cambios también degenerativos que pueda tener el hombro. En cuanto a la historia clínica, pues hay que hacer una historia clínica exhaustiva y un examen físico, que son claves pues, para el diagnóstico de estos pacientes. Generalmente los pacientes pues hay que indagar bastante sobre el inicio del dolor, en qué momento, si es un dolor súbito, si es un dolor que viene ya crónico, pues que es la característica de estos dolores, es un dolor que generalmente viene pues ya de varios meses atrás, la intensidad, en qué momentos se empeora, con qué mejora. Generalmente este es un dolor que mejora, que empeora con la actividad física, pues, o con las actividades del hombro, y mejora con el reposo. La localización, ver si es un dolor anterior en el hombro, un dolor posterior, que eso nos puede llevar a orientar el diagnóstico. Y la irradiación, ver pues que no tenga como una irradiación neurológica, pues como el dolor que nos haga pensar en otros diagnósticos diferenciales. También hay que ver la rigidez de la articulación. Estos pacientes pueden empezar a hacer adherencias y debilidad en la fuerza. Pues. Hay que averiguar sobre las intervenciones realizadas a los pacientes, como infiltraciones, terapias, incluso cirugías, obviamente, y averiguar por las actividades diarias para ver qué factores de riesgo dentro de su ocupación pues, o sus actividades cotidianas nos puede presentar. En cuanto al examen físico, pues hay que hacer una buena inspección del hombro,
obviamente ver la simetría, compararlo con el contralateral, una palpación para ver puntos dolorosos que nos puedan orientar hacia dónde se genera el dolor, ver los arcos de movimientos tanto activos como pasivos es muy importante, y ya pues nos hablan de unas pruebas específicas para en los síndromes del pensamiento, el pensamiento pues, subacromial, como son las pruebas de Hawkins, la prueba de Job, la prueba de NIR. Vamos a ver entonces la prueba de Hawkins, como se ve en la imagen, es una rotación interna con el brazo abducido a 90 grados y el codo flexionado también a 90 grados. Se va a considerar positivo si genera dolor. El signo de NIR, en que estabilizando la escápula se va a realizar una flexión anterior de la extremidad, y también si se presenta un dolor anterior se va a considerar positivo. La prueba de Job, en el que se van a poner los brazos extendidos en el plano de la escápula, pues en el eje de la escápula, pues con las manos o los miembros rotados internos, se resiste a la abducción del examinador, y si esto genera dolor, pues también se va a considerar como positivo. El arco doloroso, que es básicamente poner al paciente que abra sus brazos en abducción, y si se genera un dolor entre 70 y 120 grados, algunos dicen 60 a 100, pues eso es variable en la literatura, pero si en este arco se genera dolor, pues también se considera normal y que no sea doloroso en la parte inferior ni superior del movimiento. En cuanto a las imágenes, pues lo inicial, como en casi todas las patologías de ortopedia, es tener una radiografía. Lo primero, se recomienda tener radiografías bilaterales para poder comparar en ambos lados pues, la normalidad anatómica, ver entonces esas diferencias, y hay varias cosas que podemos evaluar en las radiografías, en las proyecciones AP y laterales, como son el ángulo crítico del hombro, medir el intervalo acromiumeral y ver pues como otras patologías que puedan estar causando el dolor. Entonces tenemos el ángulo crítico del hombro, es una de las medidas que podemos tomar en la radiografía AP, en la que se va a tomar una línea que va trazada desde el punto superior del polo superior de la glena hasta el polo inferior, y se va a tomar otra línea que va a cruzar desde el polo inferior de la glena hacia la parte más lateral inferior del acromio, y esto nos va a generar pues un ángulo que medido, si es más de 35 grados, se considera pues que ese hombro ahí ya está pinzando. Esto viene de un estudio en el que se hicieron tres, pues, la sensibilidad o la efectividad de esta medida viene de un estudio en el que se compararon tres grupos de pacientes: pacientes sanos del hombro, pues pacientes que fueron a consultar por cualquier otra patología ortopédica, y se aceptaron entrar en el estudio pacientes con lesiones del manguito rotador diagnosticadas artroscópicamente, y pacientes con artrosis que fueron llevados a reemplazos protésicos del hombro. Encontraron entonces que midiendo estos ángulos críticos, dividieron tres grupos. Un grupo 1 en el que el ángulo crítico era menor de 30 grados, y ahí fue donde se ubicaron la gran mayoría de los pacientes con osteoartrosis. Un grupo 2 que se consideró normal, en el que estaban la mayoría de los pacientes sanos, en el que se encontraron que entre 30 y 35 grados era una medida normal. Y el grupo 3 en el que se encontraron la mayoría de los pacientes con lesiones del manguito, que encontraron una medida pues mayor de 35 grados de ese ángulo. Otro de las medidas pues, que tenemos es el intervalo acromio-humeral. Esto también viene pues, de algunos estudios. Desde el 2006 pues, él midió o puso pues, también un grupo de pacientes a medir el intervalo acromio-humeral, perdón, y encontraron que en intervalos pues, acromio-humerales menores de 7 milímetros, hasta el 90% de los pacientes de los pues que se midieron tenían rupturas del tendón del supraespinoso, 67% tenían rupturas del infraespinoso y hasta 43% tenían rupturas del subescapular. Entonces lo relacionaron pues como con lesiones o pinzamiento. Y Guttaglia en 2011 encontró que menos del 6%, prácticamente todos los pacientes que tienen ese intervalo menor de 6 milímetros tienen ruptura del manguito. La ecografía, pues la ecografía normal para ver pues como signos de pinzamiento es poco confiable. Sin embargo, se ha descrito la ecografía dinámica para hacer el diagnóstico. Esta pues, nos permite una adecuada visualización entre las estructuras al hacer un movimiento de abducción. En esta primera imagen o la imagen superior vemos cómo se ve el tendón, el supraespinoso, la cabeza humeral, pues esta es la tuberosidad mayor, este es el tendón del supra, este es el acromio. Y al realizar un movimiento
abducción, vemos cómo la cabeza o la tuberosidad mayor asciende considerablemente con respecto a la acromio y se puede generar un pinzamiento del tendón que viene hacia esta porción. Entonces, los hallazgos, pues, o la ecografía, ya no tanto en el pinzamiento, sino en las lesiones del manguito rotador producidas por el pinzamiento, es bastante utilizado. Este es un estudio pues, que compara o que muestra los hallazgos ecográficos verificados por artroscopia en pacientes con rupturas completas. Encontraron en este estudio, por ejemplo, una sensibilidad del 100% de la ecografía para rupturas completas, una especificidad del 85%, un valor predictivo positivo del 96% y otro predictivo positivo del predictivo negativo, perdón, del 100%. La resonancia magnética, entonces, pues, sigue siendo pues como el estándar de oro para las patologías dolorosas del hombro. Nos permite ver como todos los tejidos blandos del complejo de la cápsula labral, la bursa, las estructuras tendinosas, la atrofia y la infiltración grasa y la retracción que pueden tener estos tendones pues ya cuando se rompen. En esta imagen, por ejemplo, vemos una inflamación de la bursa subacromial deltoidea, bastante pues como pronunciada, que no lo permite ver la resonancia de una manera muy bonita. Se ha dicho pues que la resonancia tiene una sensibilidad del 92% para lesiones del manguito, especificidad del 93%. Estos son como unos signos indirectos que nos muestran como la grasa peritendinosa disminuida, una señal hiperintensa sobre el tendón y una indentación del tendón. Acá vemos cómo hay una lesión parcial en la inserción del supraespinoso y acá en esta otra que me parece muy bonito es un engrosamiento del ligamento coracoacromial que ahí medio pues dice que es más de 6 milímetros, pues está francamente engrosado y eso genera pues predispone como a todos estos procesos de pinzamiento. Entonces me surge una pregunta, es ¿cuál es mejor? O sea, cuando uno se enfrenta a estos pacientes, ¿qué les debe mandar? Si una resonancia, pues si uno se enfrenta a este paciente pensando que tiene una lesión del manguito, ¿qué es mejor, mandar una resonancia o una ecografía? Este estudio en Cochrane realizó pues como toda esa comparación. Encontraron que para las rupturas completas la ecografía tiene una sensibilidad muy similar o prácticamente igual a la resonancia y a la artroresonancia. Sin embargo, cuando pasaron de esas rupturas parciales, de esas rupturas completas a las rupturas parciales, vieron que la resonancia conservaba pues o seguía siendo o era superior a la ecografía en cuanto a sensibilidad y especificidad, pues la resonancia no se midió por falta de datos en rupturas parciales, pero encontraron entonces que la ecografía es igual a la resonancia para rupturas completas y para las rupturas parciales pues sí es superior la resonancia, pensando en cómo estudiar estos pacientes. En cuanto al tratamiento, pues clásicamente el tratamiento se ha enfocado en programas de ejercicio, programas de fisioterapia, pueden ser supervisadas o ciclos pues, de fisioterapia en casa, y las intervenciones quirúrgicas si la anatomía pues no es favorable o si el tratamiento conservador fracasó, y también obviamente están descritos pues, como en muchas patologías del hombro, los AINES y las infiltraciones, con muy buenos resultados, y ya estos los conocemos, pues entonces no voy a entrar como tanto en este último punto. Entonces, los ciclos de terapia en la fase aguda, lo que buscan o el principal objetivo de estos es disminuir el dolor, la inflamación, prevenir la atrofia muscular alrededor, pues sobre todo los músculos alrededor del hombro, generar unos arcos de movimientos o mejorar esos arcos de movimientos dolorosos y volverlos no dolorosos y normalizar la cinemática del hombro. Para eso entonces lo primero que se le puede enseñar a los pacientes son como los ejercicios de Codman, los ejercicios pendulares, pues como vemos en la imagen. Otros pues, de los objetivos de esta fase es realizar o empezar a hacer arcos de movimientos activos y pasivos que pueden ser limitados por los síntomas, pues por el dolor, como se ven en estas imágenes, ejercicios de fortalecimiento isométrico, trabajar en estiramiento y fortalecimiento de rotores internos externos, del bíceps del deltoides, los estabilizadores de las cápulas. Se recomienda que los pacientes pues hagan como estos ejercicios iniciales sin, pues, sin una fuerza, sin tener que vencer fuerza, con la vara, con los ejercicios de flexión, de extensión, rotación externa e interna y abducción y aducción.
Ya en una fase de recuperación, cuando el paciente va mejorando, ya no tiene tanto dolor, se busca o se trabaja lograr unos arcos de movimiento normales del hombro, lograr que el paciente haga sus actividades de la vida diaria sin dolor, mejorar la fuerza muscular, el control neuromuscular y la propiocepción. Para esto ya se inicia entonces estiramientos y ejercicios de fortalecimiento que pueden ser con pesas en movimientos pues muy parecidos a los anteriores, como la abducción, la rotación interna, la rotación externa, la flexión y la extensión. Este estudio me pareció bastante interesante, es un estudio publicado en 2014 en el Journal Británico de Medicina Deportiva. Ellos tomaron dos grupos de pacientes, pues un grupo en general de pacientes con pinzamiento y con dolor por pinzamiento, y lo dividen en dos grupos. Un grupo en el que se les hizo terapia física 3 veces por semana, perdón, durante 8 semanas inicialmente, y otro grupo que estaba esperando para cirugía, al que no se le realizó pues terapia física. Ellos encontraron dentro de esos dos grupos que en 2 meses de seguimiento, los pacientes que realizaban ejercicio o estaban en sus planes de terapia tenían una mejoría estadísticamente significativa en estos aspectos: dolor en el reposo, dolor en la actividad, el DASH que es medio, el consumo de analgésicos que fue mucho menor, los arcos de movimiento y el dolor para la abducción y la extensión. Y también encontraron que muchos más pues, de los pacientes que estaban en el grupo control que no hicieron terapia, pues, fue más la cantidad de los pues, más pacientes en este grupo requirieron cirugía o fueron a cirugía. La cirugía, pues lo que sea, o lo que hay en la literatura, pues la cirugía para esta patología es una descompresión subacromial artroscópica en la que se hace, pues puede hacer una acromioplastia, pues con una regularización de la acromia, hacer una resección de esa bursa inflamatoria, y también se habla de retirar el ligamento coracoacromial. Sin embargo, se han comparado entonces o se ha estudiado qué tan efectiva para controlar el dolor es la cirugía. En este estudio compararon la descompresión subacromial con cirugía placebo y terapia física. Midieron el dolor, la función y la calidad de vida de estos pacientes, y en realidad pues no encontraron muchas diferencias. Ellos llegan como a estas tres recomendaciones: la descompresión versus la cirugía placebo, no había diferencias estadísticamente significativas entre el dolor, función y calidad de vida. En cuanto a la descompresión y la terapia física, tampoco se encontraron diferencias entre el dolor y la función. Y ellos al final lo que hacen es hacer una recomendación, es reconsiderar el rol de la descompresión subacromial en la práctica, pues, o por lo menos el rol como de rutina, dejarlo pues allá en una última línea terapéutica, dependiendo obviamente de las condiciones del paciente y de los requerimientos. Esta es una guía muy didáctica que sacó el BMJ en el 2019 sobre pacientes con con dolor de hombro, y pues que las recomendaciones sobre la descompresión subacromial. Ellos hacen una recomendación, pues basados en toda la evidencia que hay al 2019, hacen una recomendación fuerte pues en contra como de la descompresión subacromial, y lo que recomiendan ellos es hacer manejos no quirúrgicos con terapia, ejercicios, esteroides y AINES. Les recomiendo, pues es muy chévere esta guía porque es como muñequitos, pues te explican todo con una evidencia muy buena. Entonces, como claramente dentro de la literatura no se ha podido establecer la etiología del pinzamiento, se habla todavía o se teoriza mucho sobre qué es lo que produce el pinzamiento como tal, si las estructuras anatómicas hacen pues las estructuras óseas y el ligamento coracoacromial hacen un pinzamiento de lo contenido del espacio subacromial y lo inflaman, o es que ese contenido del espacio subacromial, como son los tendones, pues los tendones del manguito, se inflaman y por eso es que se pinzan dentro de un espacio pues como confinado. Eso no está claramente, entonces de ahí viene McFarland en este artículo pues acá referenciado, me parece muy interesante, en el que él dice que el término de pinzamiento pues limita el abordaje de la patología o lo minimiza, sabiendo pues que hay tantas causas de dolor en el hombro, y que uno se queda con ese rótulo de pinzamiento y lo enfoca así, sabiendo pues que se le pueden pasar tantas cosas. Él dice: la causa de la tendinopatía es controvertida, como ya les dije. Pueden ser que el tendón más bien se inflama y no sea la compresión
del tendón lo que lo haga inflamarse. No se ha demostrado claramente, o NIR no pudo hacer una relación causal entre el tipo de acromion y las lesiones del manguito, eso no está claro en la literatura. El éxito de la cirugía del manguito, esto basado en la evidencia, es independiente de la acromioplastia. Se ha visto que los pacientes fallan, igual se les haga o no se les haga acromioplastia, y la acromioplastia tampoco va a prevenir la evolución de la enfermedad del manguito, por eso se pone pues como tan, o se pone en duda que en realidad pues esas sean la causa, la forma del acromion y las estructuras que comprimen. Entonces él hace como un llamado dentro de su artículo y dentro de su exposición a no llamarlo enfermedad, pues un pinzamiento, sino una enfermedad del manguito rotador, y abordarla como un universo, pues que es todas las enfermedades del manguito rotador, para poder dar con un diagnóstico adecuado. El otro tipo de pinzamiento, pues que es mucho menos común, o que está principalmente descrito en deportistas, es el pinzamiento interno. Este tipo de pinzamiento esto es fisiológico en realidad, pues del contacto que se da entre la tuberosidad mayor con la parte posterior superior de la glenoides en movimientos de abducción y rotación externa. Esto es un contacto pues que es fisiológico, sin embargo lo repetitivo y la carga pues a la que se somete la extremidad es lo que lo va a hacer patológico en determinado momento. Como les dije, se da en movimientos de abducción y rotación externa, y puede generar pinzamientos del manguito en su parte o en su lado articular, y lesiones también y pinzamientos del labio, como ya vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que nos genera? O son las actividades repetitivas lo que nos va a generar este pinzamiento. Y las actividades repetitivas de los deportistas, como son los lanzadores, por ejemplo, los nadadores, van a generar unos cambios adaptativos. Y ellos generan estos cambios adaptativos como para aumentar su rendimiento en las actividades que hacen. Por ejemplo, aumentando el arco de rotación, en que hay un aumento en los lanzadores, en que hay un aumento de la rotación externa, llevar el brazo pues más hacia posterior para tener un arco mayor de pues como de ese lanzamiento, y aumentar la velocidad y la fuerza. Y este aumento de la rotación externa va a generar unos cambios que se ven pues con el tiempo, en que se presenta una retroversión de la cabeza humeral y de la glenoides, y se va a presentar una laxitud capsular anterior. Todos estos cambios nos van a llevar entonces a un aumento de la rotación interna, pero una déficit de la rotación interna, con una inestabilidad por esa laxitud capsular anterior, y una contractura de la cápsula posterior, que es lo que nos va a disminuir la rotación. Este es un esquema, me pareció muy interesante, pues ilustra muy bien lo que se trata de decir, y es en el hombro en abducción, al hacer una rotación externa en el eje de la escápula, se va a pinzar pues como el tendón del manguito con la parte posterior superior de la glenoides, y esto va a generar que haya un pinzamiento del tendón del supraespinoso, y también pueden haber pues como unos desgarros laterales en esta porción. Esta es la posición, pues, y el paciente, pues, como prototipo de este tipo de pinzamiento. El paciente, pues, con una abducción, una rotación externa, es bastante pronunciada en el lanzamiento. La incidencia, como esto es tan raro, pues, o es en parte desconocido, no se busca, la incidencia entonces finalmente es desconocida. Se ha visto que se afectan más como pacientes menores de 40 años, y la gran mayoría son deportistas, aunque se puede ver también, o hay series que lo han descrito en pacientes no deportistas. Se va a producir pues más en pacientes que realicen actividades repetitivas de abducción y rotación externa. La clínica pues es igual, pues es muy parecida, es un dolor crónico difuso, pero en este caso particularmente va a ser un dolor que es más posterior y agravado con la actividad física o con el deporte. Y se puede ver pues que en los pacientes que son atletas disminuyen su rendimiento y presentan signos de inestabilidad, sea por el clic de la articulación o la subluxación en algunos casos también descrita. Cuanto al examen físico, vamos a ver entonces un examen físico completo del hombro con las mismas maniobras que ya vimos para el pinzamiento externo, pero vamos a ver también, o vamos a tratar de buscar en ese examen físico, que nos pueda indicar que el paciente pueda tener lesiones del manguito rotador, lesiones tipo SLAP, inestabilidad del hombro, y las lesiones, pues, y las maniobras específicas como para el pinzamiento externo. Se considera que una pérdida entre 30 y 40 grados de arco de movimiento con respecto al hombro contralateral es patológico.
Y esta imagen pues también me pareció bastante interesante ver cómo compensatoriamente al aumentar la rotación externa se pierde rotación interna en los pacientes pues como que hacen este tipo de pensamientos. Este es el único signo como específico para el pensamiento posterior, en el que se hace básicamente un movimiento que recrea las condiciones del pensamiento, y cuando se hace, si es doloroso, se considera positivo. Tiene una sensibilidad reportada del 76% y una especificidad del 85%. Sin embargo, pues sigue siendo muy difícil de diagnosticar este pensamiento. En cuanto a las proyecciones radiográficas, pues tenemos lo mismo, la PET, la lateral de escápula y algunas proyecciones especiales como West Point Striker para ver lesiones como las lesiones de Bennett, que son patognomónicas, pues o vienen acompañadas de este tipo de pinzamiento, como son estas dosificaciones en la parte inferior de la glena y las geodas allí, alrededor de la inserción del tendón del supraespinoso, que también están reportadas. La resonancia, entonces, como habíamos hablado ahorita, es el estándar de oro para ver este tipo de patologías. Podemos ver lesiones tipo pasa, pues parciales de la inserción del supraespinoso. Podemos ver también lesiones labrales, engrosamientos de la cápsula posterior a expensas del ligamento glenohumeral en su porción inferior. El tratamiento, pues en lesiones que son atraumáticas, vamos a tener que lo principal es el reposo, los AINES y la crioterapia en un enfoque inicial con la terapia física. La terapia física se basa en el estiramiento de la cápsula posterior y el músculo subescapular, y se realiza con este movimiento, pues, o con esta forma de estiramiento que es referido, pues, o llamado como el estiramiento del durmiente, en el que el paciente va a hacer un estiramiento de la cápsula posterior con el propio peso de su cuerpo. La cirugía, pues las indicaciones de esta es la falla del tratamiento conservador y la incapacidad para volver a la competencia. Lo que se hace, lo que se usa con la cirugía es realizar como un desbridamiento y inicialmente pues una artroscopia diagnóstica, realizar un desbridamiento de las estructuras que estén comprometidas. Sin embargo, se ha visto pues que ese desbridamiento no siempre les va de la mejor manera a los pacientes, y ya en la artroscopia diagnóstica, y dependiendo de las lesiones encontradas, vamos a proceder. Cuando hay lesiones del manguito rotador, pues obviamente la reparación va a depender del hallazgo. Se ha hablado entre la reparación y el desbridamiento, pues hay una regla clásica como en la literatura, que es la regla de 50-50. Si hay una ruptura mayor del 50%, se hace una reinserción, pero si es mayor o menor del 50%, no. Y se ha hablado pues también como de la bursectomía, subracromial y la cromioplastia, que en realidad no han tenido pues no se ha visto que mejore en estos pacientes. Las lesiones laborales son comunes en estos pacientes pues por el mecanismo fisiopatológico. Clásicamente se había hecho pues como realizado el desviamiento como el tratamiento, y en las lesiones pues tipo largos, que son las más comunes, se recomienda la reparación. Sin embargo, se ve pues como en la literatura que los pacientes que llegan hasta las lesiones del labrum en este tipo de pinzamiento tienen un mal pronóstico como el regreso a la actividad. Solamente la mitad pues se reincorpora a las actividades deportivas, y de esos una pequeña porción recupera pues como su rendimiento habitual. Y otras lesiones que se pueden presentar asociadas a este tipo de pinzamientos son las inestabilidades anteriores, en los que se muestra pues como la capsulorrafia ha tenido buenos resultados. Las contracturas de la cápsula posterior, que también pues se describe como la liberación posterior si el estiramiento no funciona. Sin embargo, se ha visto pues que el estiramiento es una muy buena medida y generalmente funciona. Y las lesiones de Bennett, como vemos en la radiografía, en la que se ha mostrado pues que su abordaje pues o la recepción de esas lesiones no mejora los resultados de estos pacientes. Contra las conclusiones pues que saco de esta charla, me parece pues que es importante señalar que no todo es pinzamiento subacromial, como mucha gente pues eh, tiene o teníamos en la cabeza, que el pinzamiento es en esa región y solamente ahí. No, hay más tipos de pinzamientos. La etiología del pinzamiento externo no está claramente definida, no sabemos si son pinzamientos intrínsecos o extrínsecos, eso todavía está pues como por dilucidar. Definitivamente hay que darle chance a la terapia, no creer pues que la cirugía es salvadora, sino que la terapia nos puede dar ese tratamiento adecuado y esa mejoría que todos los pacientes buscan.
y el pinzamiento interno existe, y no solo es de deportistas, puede ser pues en pacientes trabajadores que realicen actividades que aumenten el riesgo, como pintores, como peluqueras, barberos. Muchas gracias, es lo que traía.